Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. Encuentro con la Olorosa. Historia basada en hechos reales. Historia de terror, de campo de la República Dominicana y la República de Haití. Mi nombre es Justo. Soy chofer de larga distancia para una conocida empresa en Santiago, República Dominicana. Llevo años en este oficio, guiando enormes camiones a través de grandes carreteras que conectan el vibrante azul del Mar Caribe con las elevadas cumbres de nuestra isla y más allá, hacia la frontera con Haití. Mi vida transcurre en un constante vaivén entre el amanecer y el anochecer, testimoniando cielos teñidos de tonos que desafían la imaginación y puestas de sol que traen paz al espíritu. Pero entre todos esos viajes, hubo uno que se distingue claramente en mi memoria, una noche que alteró mi comprensión sobre los misterios de la vida y el enigma de la muerte. Desde que era joven, siempre me cautivó la idea de ser el amo de las carreteras, de explorar cada rincón de mi país como si fuera mi propio territorio. Esta fascinación me impulsó a recorrer incontables kilómetros, desde el imponente monumento a los héroes de la restauración en Santiago hasta los más remotos pueblos de mi país, donde el cielo parece tocar la tierra. Mi camión se convirtió en mi casa móvil, lejos del hogar, un refugio donde las carreteras y el rugido del motor son mis únicos acompañantes. En mis viajes he compartido experiencias con todo tipo de personas, comerciantes en busca de nuevos mercados, idealistas persiguiendo sus sueños y trotamundos en busca de aventuras. Cada encuentro ha dejado una marca en mí, creando un tapiz de historias y destinos que enriquecen mi vida y mi perspectiva del mundo. La noche en la que todo sucedió se presentaba como cualquier otra rutina para mí. Tenía que llevar un cargamento al otro lado de la frontera antes de que saliera el sol. Conocía esa ruta de memoria, la había recorrido tantas veces que podía trazarla con los ojos cerrados. Sin embargo, algo en el ambiente esa noche me hizo sentir una inquietud que no podía ignorar. A medida que la oscuridad se extendía sobre el paisaje, esa sensación de que algo estaba a punto de ocurrir se hizo más intensa, como si el propio universo estuviera susurrando un aviso que yo apenas podía entender. En medio de la noche, cuando la mayoría del mundo estaba sumido en el sueño, me encontré solo en la carretera, enfrentando lo desconocido. Fue entonces cuando sucedió, un encuentro que desafió todas mis creencias y sacudió los cimientos de mi comprensión del mundo que me rodeaba. Esa noche, en la oscuridad y la soledad del camino, me enfrenté a algo que no tenía explicación lógica, algo que desafió todas las leyes de la realidad tal como las conocía. Fue un momento que cambiaría mi vida para siempre, dejándome con más preguntas que respuestas y redefiniendo mi percepción de lo que es posible en este extenso y misterioso universo en el que vivimos. Esa noche, mientras conducía hacia mi destino, llevaba conmigo una carga valiosa destinada a Juana Méndez, una comunidad ubicada en el distrito del mismo nombre, dentro del departamento de Noreste, en Haití. Esta localidad se encuentra estratégicamente situada en la frontera con la República Dominicana, lo que la convierte en un punto clave para el comercio entre ambos países. A lo largo de los años, Juana Méndez se ha convertido en uno de los centros más importantes para el intercambio de mercancías entre la República Dominicana y Haití, desempeñando un papel vital en la economía de la región y en las vidas de quienes dependen del comercio transfronterizo para su sustento. Este relato no es solo un viaje a través de las carreteras de mi país, es un viaje a través de los misterios que yacen en los lugares más inesperados, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible. Lo que viví aquella noche me enseñó que hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar y que, a veces, los secretos más oscuros se esconden a plena vista en el curso de nuestro camino diario. Era una de esas noches en que la oscuridad se extiende sobre el mundo con una intensidad abrumadora, devorando cada presencia de luz
dejando a su paso un manto de tinieblas impenetrable. Ni la más mínima luz de luna o destello de estrella se atrevía a filtrarse a través de la densa capa de nubes que cubría el cielo, oscureciendo el trayecto entre los pueblos de Guayubín y las matas de Santa Cruz. Me encontraba en camino hacia Juana Méndez, en Haití, un camino que había recorrido innumerables veces, tejido por el IR y venir constante de mercancías y sueños entre dos naciones hermanadas por la historia y divididas por la geografía. Sin embargo, aquella noche se sentía distinta, como si un velo de anticipación y misterio envolviera todo a mi alrededor. La familiaridad de la ruta, que solía brindarme cierta seguridad, ahora se transformaba en una fuente de inquietud. La oscuridad parecía más densa, el silencio más profundo, y cada kilómetro recorrido me sumergía más en una sensación de aislamiento y vulnerabilidad. El ruido constante del motor y el zumbido de las ruedas sobre el asfalto eran los únicos sonidos que rompían el inquietante silencio de la noche. Mientras avanzaba, el temor crecía dentro de mí, alimentado por la oscuridad que me rodeaba y la soledad de la carretera. Sabía que este camino estaba repleto de historias y leyendas, susurros de lo inexplicable que se contaban entre los habitantes y en las pláticas de los más viejos del lugar. Pero nunca imaginé que yo mismo me convertiría en protagonista de una de esas historias que embellecen estos pueblos. A medida que me adentraba en el corazón de la noche, una sensación inexplicable de estar siendo observado se apoderó de mí. Cada sombra parecía cobrar vida propia, y el viento susurraba palabras que no lograba entender. Era como si la misma noche quisiera hablarme, arrastrándome hacia un destino desconocido y posiblemente aterrador. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría el curso de mi noche, un encuentro inesperado que se grabaría en mi memoria para siempre, marcando esta jornada como una que jamás podría olvidar. La ruta hacia Juana Méndez había sido testigo de muchos viajes, pero ninguno como el que estaba a punto de vivir, un viaje que revelaría misterios ocultos. El inicio de mi viaje transcurrió con la monotonía y tranquilidad que suelen acompañar las largas horas en la carretera. El motor de mi camión mantenía un ritmo constante, casi hipnótico, mientras mi mente divagaba entre pensamientos de los seres queridos que me esperaban en casa y la lista de tareas pendientes a mi regreso. La familiaridad de la ruta, trazada entre paisajes que cambiaban con las estaciones, siempre había sido para mí una especie de confort. Sin embargo, esa noche, al aproximarme al viejo puente que servía como nexo entre dos pueblos dominicanos, Guayubín y las matas de Santa Cruz, algo inusual capturó mi atención y alteró el curso de mis pensamientos. De forma gradual, un olor empezó a perfumar el aire, distinguiéndose claramente del frescor habitual del entorno colindante. No se trataba del aroma húmedo de la tierra después de la lluvia, ni del olor salido de la sábila que a veces traía el viento. Era algo completamente distinto, intensamente dulce, con un matiz casi embriagador, como un perfume elaborado con esencias de flores exóticas, capaz de transportar la mente a épocas y lugares distantes. Este olor, inconfundiblemente ajeno al entorno natural de la carretera, me envolvió súbitamente, despertando recuerdos de viejas historias escuchadas en los descansos entre los paradores para camioneros. Recordé entonces las leyendas sobre la Olorosa, una figura envuelta en misterio y tragedia. Según contaban, había sido una mujer dedicada a la venta de perfumes, cuya vida encontró un final brutal y prematuro en la década de los 40. Asesinada sin piedad en las cercanías de este mismo puente, se decía que su espíritu no había encontrado descanso, vagando aún por la zona en busca de algo, justicia para su trágico destino, o quizás la compañía de aquellos que, como yo, cruzaban solitarios por este tramo de la carretera. Vestida de blanco, su aparición se anunciaba precisamente por ese aroma distintivo, como si en su búsqueda eterna dejara tras de sí el rastro invisible de los perfumes que una vez vendió. Mientras el olor se intensificaba, la incredulidad inicial dejó paso a una inquietante sensación de expectativa. La noche, ya densa y oscura,
parecía cerrarse aún más en los alrededores del camino que se extendía frente a mí, y el viejo puente, ahora a pocos metros, adquiría una presencia casi amenazante bajo el escaso alumbrado. La racionalidad me instaba a descartar las supersticiones y concentrarme en la conducción, pero el corazón latía con fuerza, impulsado por un miedo irracional a lo desconocido. Fue en ese momento, justo al inicio del puente, cuando la leyenda cobró vida ante mis ojos, presentándome un desafío que nunca creí posible enfrentar. Siempre me he considerado una persona práctica, con los pies bien plantados en la tierra. Los cuentos de fantasmas y apariciones, en mi opinión, no eran más que relatos fabricados para entretener o inculcar miedo en los corazones más impresionables, historias que se compartían alrededor del fuego o se vendían como atracciones locales a aquellos turistas deseosos de emociones. Tonterías, solía decir, con una sonrisa escéptica, cada vez que alguien intentaba convencerme de lo contrario. Pero esa noche, todo en lo que creía fue puesto a prueba, desafiando cada fibra de mi desconfianza. El olor, esa fragancia dulce y penetrante que había comenzado a notar al acercarme al viejo puente, se intensificó hasta llenar por completo la cabina de mi camión, como si una invisible presencia hubiera entrado y se hubiera acomodado a mi lado. Era tan fuerte, tan fuera de lugar, en medio de la oscuridad y el aislamiento de la carretera, que por un momento me encontré cuestionando mis propias convicciones. Me pregunté si acaso había algo más, algo que mi racionalidad se negaba a aceptar, y fue justo en ese instante, en ese punto de duda e incertidumbre, cuando la vi. Al principio, parecía ser solo una ilusión óptica, un truco de la luz o de la falta de ella, pero a medida que me acercaba, la figura se definía con más claridad. Una mujer de pie al lado de la carretera, vestida enteramente de blanco, como desprendida de otro tiempo y lugar. No era posible discernir sus rasgos desde la distancia, pero su postura era inequívoca. Estaba haciendo señas, un gesto claro y deliberado para que me detuviera. Mi corazón se aceleró, y por un momento, el impulso de pisar el acelerador y alejarme de allí tan rápido como pudiera, se apoderó de mí. Sin embargo, una mezcla de curiosidad y temor me mantuvo en mi carril, reduciendo la velocidad a medida que me aproximaba. La lógica me gritaba que era absurdo, que debía haber una explicación razonable. Tal vez era alguien que necesitaba ayuda, o quizás una broma de mal gusto, pero en el fondo, algo me decía que lo que estaba a punto de experimentar trascendía cualquier explicación lógica. La noche y el destino habían conspirado para arrastrarme hacia este encuentro, y ya no había vuelta atrás. En ese momento crucial, bajo el manto opresivo de la noche, mi corazón latía con una fuerza que resonaba en mis oídos, un tumulto que no nacía del miedo, sino de la asombrosa incredulidad de lo que mis ojos estaban presenciando. Allí estaba yo, enfrentado a la viva imagen de lo que siempre había relegado a la categoría de cuentos para no dormir o anécdotas diseñadas para capturar la imaginación de las personas. La racionalidad y el escepticismo que me habían guiado a lo largo de mi vida, de repente se vieron sacudidos por la innegable realidad que se levantaba ante mí. Una figura etérea, un ser que desafiaba toda lógica, haciendo señas desde el borde de la carretera próximo al puente. Por un instante, una fracción de segundo que se sintió como una eternidad, barajé la posibilidad de pisar el acelerador y seguir adelante, dejar atrás la visión que se ofrecía ante mí, como si fuera una ilusión óptica, un espejismo nacido del cansancio o de la mente, jugándome una mala pasada. Me dije a mí mismo que no había razón para alterar el curso de mi viaje, que lo mejor sería seguir adelante y relegar esta experiencia a una anécdota curiosa, un encuentro inesperado con mi propia imaginación. Sin embargo, algo más profundo, más intrínseco dentro de mí, se rebeló contra la idea de simplemente pasar de largo. No era solo la curiosidad, ese impulso humano por descubrir y entender lo desconocido, sino algo más noble, quizás la compasión, la historia de la mujer conocida como la Olorosa, esa vendedora de perfumes cuya vida había sido truncada de manera tan trágica y cuyo espíritu, según las leyendas locales, todavía deambulaba en busca de paz o justicia. Tocó una fibra sensible en mi ser. Me vi impulsado,
casi contra mi voluntad, por una fuerza que me instaba a detener mi marcha, a enfrentar lo desconocido, no como un desafío, sino como un acto de humanidad hacia alguien que en vida había sido despojado de su voz y su tranquilidad. Así, con las manos temblorosas, pero firmes, reduje la velocidad y finalmente detuve el camión a un lado de la carretera. El silencio que siguió fue absoluto, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante el desenlace de este encuentro. La figura, aún envuelta en su corona de misterio, permanecía inmóvil, esperando mi próximo movimiento. Respiré hondo, tratando de apaciguar el torbellino de emociones que me embargaba, y me preparé para enfrentar lo que viniera a continuación, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido, guiado por un sentimiento de compasión hacia la trágica historia de una mujer atrapada entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Con un gesto decidido, pero no exento de cierta vacilación, extendí la mano hacia la manija de la puerta, dispuesto a abrirla y ofrecer refugio a la enigmática figura que, hasta hace un momento, había estado de pie junto a la carretera próxima al puente. Al deslizar la puerta, con un movimiento que rompía el silencio de la noche, un escalofrío repentino y profundo me recorrió por completo, un presagio que no supe interpretar en ese instante. Mi mente esperaba ver a la mujer acercándose, quizás agradecida por el gesto de humanidad, pero lo que encontré fue la absoluta nada. No había nadie frente a mí, ni rastro de la presencia que había sido tan palpable solo segundos antes. Perplejo, giré mi cabeza de un lado a otro, explorando la oscuridad en busca de alguna señal que indicara la dirección por la que podría haber desaparecido. Mis ojos se movían frenéticamente, buscando captar cualquier movimiento, cualquier destello de blanco que me devolviera a la realidad que creía haber compartido con esa aparición. Pero lo único que me acompañaba era el eco de mi propio aliento, que se condensaba en el aire frío de la noche, un testigo mudo de la soledad que me envolvía. El perfume, esa fragancia dulce y embriagadora que había anunciado su presencia, aún llenaba la cabina de mi camión, impregnando cada rincón como si ella misma se hubiera fundido con el aire. Era tan real, tan tangible, que por un momento dudé de mi propia cordura. ¿Cómo podía algo tan definido, tan vívido, permanecer como el último vestigio de algo o alguien que aparentemente nunca había estado allí? La incertidumbre comenzó a transformarse en miedo, un temor visceral que se arraigaba en lo más profundo de mi ser. Las historias y advertencias sobre la carretera y sus secretos nocturnos, que hasta ese momento habían sido poco más que folclore para mí, de repente cobraron una dimensión nueva y aterradora. La realidad de mi situación, solo en medio de la noche, con la única compañía de un perfume persistente y el recuerdo de una aparición, me golpeó con toda su fuerza. Me encontraba en el corazón de un misterio que desafiaba toda explicación razonable, enfrentando el tipo de temor que no viene de un peligro físico, sino del enfrentamiento con lo desconocido, con aquello que no puede ser explicado ni comprendido. Pisando el acelerador con más fuerza de lo habitual, sentí la necesidad inevitable de alejarme de aquel puente, el escenario de un encuentro que había sacudido los cimientos de mi escepticismo, la urgencia de distanciarme de la leyenda, que hasta esa noche había considerado simplemente un relato para entretener o espantar, era abrumadora. Ahora, con la certeza de que lo que había vivido iba más allá de meras palabras, mi único deseo era poner tanta distancia como fuera posible entre aquel lugar y yo. A medida que el camión ganaba velocidad, una parte de mí esperaba que el aire fresco de la noche borrara todo huella de aquel perfume, aquel inconfundible aroma que había marcado el inicio de mi insólita experiencia. Sin embargo, el olor no desapareció, sino que se mantuvo a mi lado como un recordatorio constante de lo que había sucedido. Durante el resto del viaje, esa fragancia dulce y casi opresiva fue mi única compañera, impregnándolo todo, haciéndome imposible olvidar o ignorar lo que había vivido. Cada kilómetro recorrido, cada mirada ocasional al asiento vacío junto a mí, reavivaba el recuerdo de la aparición y de la inquietante sensación
de haber sido testigo de algo inexplicable. Al llegar a mi destino, aún envuelto en la incredulidad y el asombro por mi encuentro con la Olorosa, sentí la necesidad de compartir lo sucedido. Reunidos en nuestro habitual punto de encuentro, relató mi experiencia a los demás choferes, quienes me escucharon con una atención que poco a poco se tiñó de solemnidad. Sus rostros, iluminados solo por la suave luz de alguna lámpara cercana, reflejaban una mezcla de empatía y comprensión. Al terminar mi relato, sus asentimientos silenciosos y miradas significativas confirmaron lo que ya empezaba a sospechar. No era el primero en cruzarme con la Olorosa. Esas reacciones, lejos de ofrecerme consuelo, subrayaron la realidad de la leyenda que yo había vivido en carne propia. Mis compañeros compartieron entonces sus propias historias o las de conocidos, cada una agregando capas a la compleja trama de experiencias que rodeaban a ese tramo de carretera y a la figura de la mujer vestida de blanco. La conclusión era inequívoca. Mi encuentro no había sido un incidente aislado, ni producto de mi imaginación. La Olorosa era una presencia bien conocida entre quienes recorríamos esas rutas, y aunque los detalles variaban, el núcleo de cada historia era el mismo. Esta revelación, lejos de brindarme alivio, sembró en mi interior una inquietud profunda. Saber que probablemente no sería el último en encontrarme con ella, que otros, después de mí, experimentarían ese mismo miedo y asombro, me dejó con una sensación de desasosiego difícil de describir. Aunque el viaje había terminado, y con él, mi encuentro directo con la leyenda, la experiencia había dejado una huella imborrable, un recordatorio de que, en algunas carreteras, las historias que parecen simples cuentos pueden ser tan reales como el asfalto bajo nuestras ruedas. Desde aquella noche inolvidable, cada vez que mi ruta me lleva de nuevo por aquel tramo de carretera, un escalofrío involuntario recorre mi cuerpo y un nudo aprieta mi estómago con fuerza. Es un sentimiento que mezcla temor, respeto y una profunda reflexión sobre los enigmas que nuestro mundo guarda, aquellos que desafían la lógica y se esconden en los pliegues de la realidad, esperando ser descubiertos. La figura de la Olorosa, con el eco de su trágica existencia y ese perfume que parece tener vida propia, se ha convertido en un símbolo potente de estos misterios, una presencia que, aunque intangible, marca a quienes la han sentido de cerca, recordándonos la fragilidad de nuestra comprensión del universo. Tal vez, al contar esta historia, al dejar que otros conozcan el relato de la Olorosa, estoy contribuyendo a que su espíritu, si es que tal cosa existe, encuentre algún tipo de paz o consuelo. No puedo asegurarlo, pero prefiero pensar que, de alguna manera, dar voz a su leyenda puede ayudar a que no sea simplemente una nota al pie en las historias de terror locales, sino un recordatorio de una vida que fue, de una persona que existió y cuya memoria, de esta forma, se mantiene viva. Con el tiempo, he llegado a aceptar que mi encuentro con la Olorosa ha cambiado la forma en que veo el mundo. Ya no soy tan rápido para descartar las historias que no entiendo, ni para negar la posibilidad de que existan fenómenos más allá de nuestra explicación. Quizás, en el fondo, ese sea el legado más duradero de aquella noche, la apertura a la maravilla y al misterio, la aceptación de que no todo tiene una respuesta clara y que, en ocasiones, es mejor simplemente escuchar y recordar. Así, cada vez que paso por ese lugar, bajo la luz de la luna o el oscuro manto de la noche sin estrellas, ofrezco un pensamiento silencioso a la memoria de la Olorosa. Aunque el mundo siga girando y muchas historias como la suya se pierdan en el ruido de la vida cotidiana, en mi corazón y en mis palabras, ella encuentra un pequeño refugio. Y quizás, solo quizás, ese acto de recordar y compartir sea suficiente para brindarle, a ella y a su historia, un lugar en el mundo, un espacio donde no sean olvidados, donde su eco pueda seguir resonando en las mentes y corazones de quienes se atreven a escuchar. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias.
El silencio profundo de Raúl. Historia de terror de campo de Colombia. En un pueblito de Colombia se levantaba una mansión imponente en las afueras. Allí residía Raúl, un hombre de fortuna considerable, pero también de carácter áspero y despectivo hacia los menos afortunados. Raúl no tenía escrúpulos en mostrar su desprecio hacia aquellos que no compartían su estatus económico, y su fama de cruel lo precedía. Los habitantes del pueblo hablaban con frecuencia sobre las formas despiadadas en las que trataba a los más pobres, creando un muro de temor y aversión en torno a su persona. Raúl poseía un vasto terreno lleno de cultivos y árboles frutales, con un río que lo atravesaba. La belleza natural de su propiedad llamaba la atención de quienes pasaban por los alrededores. Muchos se aventuraban a través de los campos de Raúl para abastecerse de alimentos frescos y frutas para sus familias. El terreno fértil y generoso se convirtió en un lugar de encuentro para los lugareños, quienes disfrutaban de la abundancia que ofrecía, a pesar del miedo que implantaba la personalidad de Raúl. Raúl mantenía varios hoyos cavados en sus terrenos del tamaño de una persona promedio. Se comentaba que estos hoyos eran utilizados para enterrar a cualquiera que se atreviera a merodear en sus propiedades sin permiso. La leyenda decía que Raúl no vacilaba en deshacerse de cualquier intruso, contando con la ayuda de su leal trabajador, apodado El Terrible, quien colaboraba en la ejecución de sus malvados planes. El temor a caer en manos de Raúl y su fiel cómplice mantenía a los curiosos alejados de sus terrenos. En una noche de sábado, en hora de 7 de la noche, Santo, un hombre pobre que no había encontrado trabajo ese día y no tenía comida para su familia, cabalgaba por los alrededores en su caballo llamado La Bala. Pasó junto a uno de los terrenos de Raúl, donde vio varios racimos de plátanos tentadores. A pesar de las historias espeluznantes que circulaban sobre Raúl, decidió arriesgarse y entrar en la propiedad para tomar solo un racimo y llevarlo a su familia para cenar. Sin embargo, en ese preciso momento, Raúl apareció de la nada, acompañado de su hombre de confianza, El Terrible. Sin piedad, Raúl atacó a Santo y lo eliminó, decapitándolo en el acto. Luego, ordenó al Terrible que enterrara el cuerpo y la cabeza junto a los demás, como si fuera un simple desecho. Esa noche fue una pesadilla para la familia de Santo. Cuando el reloj marcaba horas inusuales, Santo no regresó a casa. En su lugar, solo llegó el galope solitario de su caballo, La Bala, amigo inseparable de Santo. Mayra, su esposa, y sus hijos, Gabriel y Carlos, se encontraron atrapados en una tormenta de preocupación. La incertidumbre les envolvía, mientras se preguntaban dónde podría estar Santo. Sin pensarlo, decidieron emprender la búsqueda. Recorrieron todo el pueblo, implorando respuestas a quienes se encontraban en su camino, pero nadie sabía nada. Gabriel, desesperado, alzó su puño y golpeó la puerta de la mansión de Raúl, el hombre que tenía un muro de terror con las personas del pueblo. Con una mirada fría y sin rastro de remordimiento, Raúl y su siniestro cómplice, El Terrible, negaron cualquier conocimiento sobre el paradero de Santo. La tristeza y la incapacidad de no poder hacer lo suficiente ante la desaparición de Santo acababa con la familia, mientras la incertidumbre se intensificaba con cada respuesta vacía que recibían. Los años pasaron, pero el misterio del paradero de Santo persistió como una gran pérdida para el pueblo y su familia. Mientras Mayra y sus hijos luchaban con el dolor de su ausencia, otras familias compartían su desdicha. El destino parecía cruel, llevándose a seres queridos sin dejar rastro alguno. La incertidumbre se extendía como una plaga, y la comunidad se hundía en un mar de confusión y desesperación. Nadie podía ofrecer respuestas ni consuelo. Mientras tanto, Raúl permanecía en su gran mansión, un lugar donde la vida tenía poco valor. Cada paso en sus terrenos era una apuesta con la muerte, ya que quien se atreviera a cruzar su camino enfrentaba un destino fatal. La impunidad reinaba mientras la justicia parecía ser solo un sueño lejano para aquellos atrapados en esos sucesos misteriosos. Una noche, algo inusual sucedió en la mansión de Raúl. Mientras dormía,
fue invadido por un sueño inquietante que lo dejó empapado en sudor. En su mente, se encontraba frente a la tumba donde el terrible había sepultado a Santo. Una sensación de angustia lo envolvía mientras veía cómo la tierra se agitaba, como si alguien estuviera tratando de salir de su prisión de tierra. Raúl se despertaba, pero el sueño volvía a apoderarse de él, como un ciclo interminable que lo sumergía una y otra vez en esa escena macabra. La idea de que Santo pudiera estar buscando venganza desde más allá de la tumba lo llenaba de terror y ansiedad, dejándolo temblando en la oscuridad de su habitación. Raúl, perturbado por la repetición de ese sueño espeluznante, comenzó a experimentar un miedo palpable. Se mantenía despierto por las noches. Para evitar encontrarse con lo que temía, decidió abstenerse de recorrer los terrenos de su propiedad durante un tiempo. En cambio, dejó que el terrible asumiera la tarea de patrullar los alrededores, mientras él mismo se refugiaba en los confines de su mansión. La sensación de paranoia lo acosaba, haciéndolo sentir como si estuviera prisionero dentro de su propio hogar, incapaz de escapar de los oscuros recuerdos y las premoniciones perturbadoras que lo atormentaban. En los días que siguieron, Raúl volvió a recorrer los terrenos de su propiedad, pero esta vez no lo hizo solo. Acompañado por el terrible, retomó su rutina de patrullaje habitual. Sin embargo, tomaron precauciones adicionales. Solo salían durante el día. La oscuridad de la noche se convirtió en un enemigo al que temían enfrentarse. Raúl, quien solía ser audaz y despiadado, ahora se sentía vulnerable bajo el manto de la noche. El terror que había experimentado en sus sueños lo había marcado profundamente, llevándolo a evitar cualquier situación que pudiera recordarle esa sensación de horror. Así, entre el sol brillante del día, continuaron su tarea de inspeccionar los alrededores, aunque cada sombra pareciera esconder una amenaza latente. Un día, mientras Raúl y el terrible realizaban su rutina de patrullaje, alrededor del mediodía, se encontraban en medio de un campo de plátanos en los terrenos de Raúl. De repente, se toparon con una escena macabra. Un cuerpo decapitado yacía ante ellos, y solo Raúl podía verlo. Sintió como su cuerpo comenzaba a temblar descontroladamente, mientras el pánico se apoderaba de él. Una sensación de horror lo inundó, dejándolo paralizado y sin voz. El terrible, presenciando la reacción de su jefe, se vio igualmente abrumado por el terror. Ambos se encontraban atrapados en un estado de desconcierto, incapaces de procesar lo que veían. Después de dar vueltas sin rumbo durante un tiempo, el terrible logró llevar a Raúl de vuelta a la seguridad de su mansión. Sin embargo, el terrible estaba demasiado aturdido y no sabía cómo explicar lo que había ocurrido a la familia de Raúl, dejándolos en la oscuridad respecto a la perturbadora experiencia que acababa de vivir en medio de sus propios terrenos. Pasaron 2 largos años y durante todo ese tiempo, Raúl permaneció en un estado de silencio y oscuridad. No pronunciaba una palabra y sus ojos permanecían cerrados, como si estuviera atrapado en un mundo distante y ajeno. Su esposa, Antonia, lo cuidaba con devoción, pero estaba desconcertada y afligida por la transformación que había sufrido su esposo. Aquel hombre imponente y fuerte que una vez conociera parecía haber desaparecido por completo, dejando a Antonia con la inquietante incertidumbre sobre lo que había sucedido para cambiarlo de esa manera. El terrible continuó cumpliendo con sus responsabilidades de vigilar los terrenos de Raúl, pero ahora lo hacía con una precaución adicional. Aunque mantenía sus rondas durante el día, evitaba tener contacto con la oscuridad de la noche. El recuerdo vívido de lo que había presenciado con su jefe lo llenaba de temor, haciéndole evitar cualquier situación que pudiera recordarle esa experiencia aterradora. Así, entre la luz del sol, continuaba patrullando los alrededores, consciente de no enfrentar la noche. Una tarde, mientras el terrible realizaba su ronda habitual en los terrenos de Raúl, pudo ver a lo lejos una sábana extendida sobre la tierra. Para su horror, la sábana comenzó a elevarse y voló directamente sobre su cabeza, como si tuviera vida propia y estuviera intentando decapitarlo. El susto que experimentó el terrible fue tan intenso
que nunca más quiso aventurarse a patrullar por los terrenos que consideraba malditos. El incidente lo dejó marcado, y la sola idea de volver a enfrentarse a algo tan aterrador lo llenaba de pavor. El día que Raúl falleció, abrió los ojos una última vez. Lo que vio frente a su cama lo dejó sin aliento. El cuerpo de Santo, decapitado, estaba allí. En ese momento, un silencio profundo envolvió la habitación, como si el destino mismo estuviera esperando el último suspiro de Raúl. Con su partida, el silencio que había acompañado a Raúl a lo largo de esos años de oscuridad finalmente llegó a su fin. Dicen que incluso hoy en día, cuando las tormentas azotan el pueblo, se puede escuchar voces inquietantes que emanan desde los terrenos de lo que alguna vez fue la propiedad de Raúl. Se dice que es el espíritu del hombre decapitado, aún buscando justicia por lo que le sucedió en vida. La mansión de Raúl, ahora abandonada y envuelta en un manto de polvo, permanece como un recordatorio repugnante de los horrores que ocurrieron en los alrededores de allí. Nadie se atreve a cruzar el umbral de esa casa, temerosos de lo que pueda acechar en la oscuridad. El silencio profundo que una vez acompañó a Raúl en vida, ahora parece haberse convertido en su condena eterna, un eco siniestro que resuena a lo largo de los años en estas propiedades malditas. En este mundo, nadie escapa de las consecuencias de sus acciones. El mal que uno siembra, tarde o temprano, vuelve como un boomerang. En el caso del terrible, su destino es un misterio. Desapareció sin dejar rastro, y hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue de él, ni se sabe si sigue vivo. Algunas personas especulan sobre su destino, sugiriendo que Dios lo entregó al diablo para que decidiera su destino final. Su desaparición deja una sombra de incertidumbre y temor en el aire, recordándonos que no hay que cavar hoyos para los demás, porque uno de esos hoyos podría convertirse en nuestra propia tumba. Es un recordatorio escalofriante de que las acciones tienen consecuencias y que el destino puede ser implacable con aquellos que siembran el mal. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. Destino Oscuro. Historia de terror en la ciudad. Hola, soy Antonio. Nací en una ciudad importante de México, de la cual que me reservaré el nombre. Te compartiré un pedacito de mi triste y fatal historia. Cuando era joven, formaba parte de una banda organizada. Participé en muchas actividades como robos, secuestros, ordenados por mis jefes. Incluso tuve que cargarme la vida de personas inocentes. Sin cuestionar las órdenes, apoyé todas las asignaciones en mí encomendadas, ejecutándolas al pie de la letra. Esto era mi pan de cada día. Mi vida se convirtió en un torbellino de violencia y peligro, donde no sentía miedo ni culpa. Cada vez más navegabas en estas aguas negras sin saber a qué puerto me llevarían y cómo terminaría. Mi prepotencia me llevó a andar por las calles como dueño de ellas, haciendo y deshaciendo a mi antojo, sin que nadie pudiera pararme, y sin considerar las repercusiones que mis actos pudieran devolverle a mi existencia. Esta actitud desafiante y arrogante me impedía valorar tanto mi propio bienestar como el de aquellos que me rodeaban. En mi ceguera egocéntrica, ignoraba las señales de alerta que me advertían constantemente sobre los peligros de mi conducta, haciendo caso omiso a los riesgos que presentaba este comportamiento impetuoso, metiéndome en un ciclo de imprudencia y desprecio hacia todo lo que no fuera mi propia voluntad e interés. Mis acciones desmedidas y falta de empatía me llevaron a entrar en un aislamiento emocional profundo y salvaje, distanciándome aún más de tener la oportunidad de forjar conexiones significativas con mis familiares y seres queridos. Mi comportamiento insensible y egoísta creaba un muro infranqueable entre ellos y yo, dejando a mi paso un rastro de dolor y desconfianza. La soledad se convirtió en mi compañera constante, recordándome las consecuencias devastadoras de mis decisiones impulsivas y mi incapacidad para comprender el sufrimiento ajeno. En medio de esta oscuridad emocional, avanzaba sin frenos
desconociendo mi destino final. Un trágico día me encomendaron una tarea, la cual acepté con mucho entusiasmo, como las anteriores, sin saber lo que me esperaba. Perdí una de mis piernas en un enfrentamiento a tiros, en un pueblo que se oponía a estas malas acciones que realizaba y luchaban ferozmente por sus derechos. Las balas silbaron en el aire y mi cuerpo cayó al suelo de forma catastrófica, mutilado y marcado por la violencia que yo mismo había promovido durante varios años. La caída en el suelo se mezclaba con la culpa que comenzaba a carcomer mi alma. Hasta ese día me sentí un hombre poderoso que nadie podía tocar, que se creía dueño de este mundo. En ese momento de dolor y desesperación, la realidad de mis acciones violentas se reveló ante mí de una manera brutal y desgarradora. La pérdida de mi pierna fue más que una mutilación física. Fue un recordatorio continuo de la devastación que había sembrado a lo largo de mi vida. Un peso insoportable que me abría las puertas de un abismo sin dirección fija. Al caer en esta situación catastrófica, me vi sumido en la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar. No tenía el respaldo de mi familia, a quienes, no les culpo, no estaban presentes en esos momentos difíciles. Tampoco podía contar con el apoyo de mis compañeros, quienes parecían estar ausentes en mi universo de angustia y desgracia. Fue entonces cuando un rayo de esperanza apareció, un viejo amigo de la infancia, llamado David. Conmovido por mi situación demoledora, David no dudó en tenderme una mano amiga y solidaria al conseguirme unas muletas que me permitieran moverme con algo de independencia. Además, me ofreció refugio en su hogar, convirtiéndose en mi ancla en medio de la tormenta que estaba atravesando en esos días. Sin embargo, conforme los días pasaban, la convivencia se tornaba cada vez más difícil. Mis pesadillas recurrentes no solo perturbaban mi propio sueño, sino que también invadían el descanso de David. Sus noches se volvían largas y agotadoras, marcadas por mis espantos y gritos que resonaban hasta altas horas de la madrugada. A pesar de su buena voluntad y su deseo de ayudarme, la carga emocional y física de mi presencia se volvía más pesada para él. Los fantasmas de aquellos a quienes había quitado la vida se convirtieron en mis compañeros en lo adelante. En las noches, sus rostros desfigurados por el dolor se proyectaban en mis pesadillas, recordándome el horror que había sembrado en sus vidas y en las de sus seres queridos. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de remordimiento y de impaciencia, sin encontrar paz ni consuelo, y sin poder conciliar el sueño. Para intentar escapar de este tormento persistente, recurría al alcohol diariamente, buscando una tregua momentánea en un mar de angustia y culpa. Sin embargo, el alivio que proporcionaba era efímero y las sombras regresaban tan pronto como los efectos se desvanecían. La incapacidad de conciliar el sueño se convirtió en mi cruel compañera, dejándome atrapado en un laberinto de tormento y desasosiego existencial. El alcohol se convirtió en mi único refugio. La botella de tequila siempre estaba a mi lado, ofreciéndome una tregua temporal, pero incluso en mi embriaguez, los lamentos persistían. Las paredes parecían cerrarse sobre mí y los difuntos se retorcían de formas grotescas ante mi presencia. La culpa se había convertido en mi sombra, un compañero firme que me seguía a todas partes. Cada vez que me miraba en el espejo, era como si me enfrentara a un tribunal de mi propia conciencia, recordándome las vidas que había arrebatado sin compasión, las familias destrozadas por mis acciones sin piedad. El peso de mis decisiones se volvía cada vez más abrumador, como si estuviera arrastrando cadenas que aprisionaban mi espíritu atormentado. En momentos de desesperación, la idea de terminar con mi propia vida cruzó por mi mente en varias ocasiones. Sin embargo, aunque intenté liberarme de esta existencia miserable, algo me detenía. Sentía como si Dios me estuviera diciendo que debía soportar y pagar por mucho antes de partir de este mundo. Era como si mi destino estuviera marcado por el sufrimiento, como si hubiera una deuda que saldar antes de encontrar la paz de esta existir para mí. En una noche oscura y tormentosa, cuando relámpagos cortaban el cielo y el estruendo de los truenos retumbaba en mis oídos, los gritos de las almas perdidas
parecían penetrar las paredes de mi habitación. Voces sin rostro resonaban a mi alrededor, clamando por justicia, exigiendo que pagara por los errores que había cometido. Era como si el universo mismo estuviera levantando su voz contra mí. El viento azotaba furioso contra mi ventana, como si la misma naturaleza estuviera enfurecida por mi presencia, por el daño que había causado a personas inocentes. Cada ráfaga parecía querer arrancar la ventana, como si quisiera deshacerse de la mancha que yo representaba en su sereno paisaje. Era como si mi propia habitación se hubiera convertido en un reflejo de mi conciencia atormentada, donde la tormenta exterior coincidía con la tormenta interior que yo enfrentaba cada día de mi vida. En medio de mi propia crisis moral, me hallaba en una batalla constante conmigo mismo, cuestionándome una y otra vez si debía seguir adelante o simplemente poner fin a esta lucha en un mundo que a veces parece tan despiadado, un mundo que nosotros mismos hemos contribuido a oscurecer con nuestras acciones malintencionadas. Cada día era una lucha interna, un debate agotador entre seguir viviendo con el peso de mis errores o liberarme de este peso y terminar con todo de una vez por todas. Era como si estuviera atrapado en un callejón sin salida, sin saber qué dirección tomar, sin saber si existía alguna salida a esta angustia que me consumía ferozmente. Con el paso del tiempo, las apariciones se volvieron más frecuentes y más espeluznantes. En ocasiones, los espíritus de los fallecidos me sacaban de la cama y me arrastraban como si fuera una serpiente, hundiéndome en un terror indescriptible. Las noches se convirtieron en un verdadero infierno para mí, una pesadilla de la que no podía escapar, sin importar cuánto lo intentara. No podía salir de ella. Para intentar encontrar algo de alivio, recurría al alcohol. Era mi única vía para calmar la culpa que me consumía y alejar la presencia inquietante de los espíritus que me perseguían, como si intentaran arrastrarme hacia el abismo del infierno. A pesar de mis esfuerzos, nunca encontraba verdadero descanso ni paz. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de tormento y desesperación, sin salida a la vista. Una noche, mientras estaba en mi cama, sintiendo el peso abrumador de mis culpas y siendo acosado sin tregua por los espíritus atormentados, algo inusual sucedió. De repente, percibí la presencia de algo que se acercaba lentamente hacia mí. El aire se tornó frío, cargado de una energía siniestra que me erizó la piel, y en un instante me vi obligado a salir saltando de mi habitación en un intento desesperado por escapar de aquellos espíritus perturbadores. Quise gritar pidiendo ayuda, pero el miedo me dejó sin voz, como si mis cuerdas vocales estuvieran paralizadas por el pánico. Los difuntos, que durante tanto tiempo habían sido una fuente de tormento, ahora parecían moverse como marionetas en mi presencia, danzando con un ritmo macabro que helaba mis huesos. Era como si estuviera atrapado en un escenario del que no podía escapar, presenciando una obra de terror que estaba más allá de mi comprensión. Entonces, una figura surgió desde la oscuridad, envuelta en niebla y con ojos que irradiaban un brillo sobrenatural. Su presencia me heló el cuerpo completo y su voz resonó en mi mente con un eco siniestro. Has vivido en la oscuridad y ahora la oscuridad reclama lo suyo. Susurró con una voz que parecía rasgar mi alma. Sentí escalofrío mientras la figura se acercaba lentamente, envolviendo mi mente de terror. En ese momento, supe que mi destino estaba cerca y que Dios no me acogería en el reino de los cielos por todo lo que había hecho en esta tierra. Después de lo que pareció una eternidad, la figura misteriosa se desvaneció en la oscuridad, dejándome con un escalofrío de miedo, terror y angustia que se apoderó de todo mi ser. En ese momento, me di cuenta de que ya no había escapatoria. Mis pecados, mis errores del pasado, habían convocado algo más allá de mi comprensión, algo que ahora parecía reclamar mi alma como suya. Me quedé paralizado por el miedo, sin poder apartar los ojos de la oscuridad que rodeaba mi habitación. Cada sombra parecía contener un secreto aterrador, y el silencio que siguió fue más retumbante que cualquier grito. Sabía que las consecuencias de mis acciones me habían llevado a un lugar del que no había retorno, a un abismo del que no podía escapar. En medio de la angustia y el dolor, llegué a comprender que no había forma de escapar de mi destino. Me vi obligado a aceptar lo inevitable
y a prepararme para enfrentar lo que vendría. Después de un largo periodo, los espíritus parecieron dejar de atormentarme. Ya no venían por las noches para acosarme ni para hacerme caer al suelo y verme arrastrar, lo cual me dejó sumamente confundido. Empecé a cuestionarme si finalmente me dejarían en paz de una vez por todas. Quizás, después de todo, habían decidido seguir adelante y dejarme tranquilo. Sin embargo, la incertidumbre seguía rondando mi mente, ya que nunca se sabe qué puede traer la oscuridad de la noche. Con el paso de los años, mis problemas renales se fueron agravando, minando mi salud poco a poco. Las noches se volvieron aún más insoportables, ya que los espíritus regresaron para atormentarme, haciéndome enfrentar las consecuencias de todas las malas acciones que había cometido. Aquí estoy, postrado en esta cama, con el peso de un alma vacía y sin nadie que me llore. Solo puedo esperar que Dios ponga fin a este tormento de una vez por todas y me libere de este mundo oscuro y despiadado en el que me encuentro atrapado. Que llegue el fin y encuentre la paz que tanto anhelo, si es que la hay para mí, lejos de esta pesadilla interminable. Hasta entonces, sigo aquí con mi destino oscuro. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. La casa en llamas, historia de terror en el campo, Dominican House Horror. Esta historia está basada en hechos reales. Mi nombre es Miguel y la historia que estoy a punto de compartir ocurrió en 1992, un año que marcó un antes y un después en mi vida. Pero para entender cómo llegué a ese punto, necesito llevarlos un poco atrás, en el tiempo, a mi infancia, en un pequeño pueblo de la República Dominicana. Crecí en un hogar modesto, pero lleno de amor y calidez. Mis padres, trabajadores incansables, siempre se esforzaron por darnos, a mí y a mis hermanos, una vida mejor de la que ellos tuvieron. Desde muy joven, me enseñaron el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Los veranos los pasaba corriendo por los campos, explorando cada rincón de nuestro pueblo, y las noches las dedicaba a escuchar las historias que mi abuelo contaba. Historias de misterios y leyendas que parecían tan reales bajo el cielo estrellado. A medida que crecía, ese amor por las historias se transformó en una curiosidad insaciable por el mundo más allá de nuestro pequeño pueblo. Soñaba con lugares lejanos, con aventuras y, sobre todo, con encontrar un lugar que pudiera llamar mío, un refugio personal, lejos del bullicio de la ciudad, pero también distinto a la vida que conocía. Quería algo que fuera una combinación de lo familiar y lo desconocido, un lugar donde pudiera construir mi propio futuro, sin olvidar mis raíces. Así, después de años de ahorrar y planificar para el futuro, decidí que era momento de hacer realidad ese sueño. Buscaba tranquilidad, un escape de la rápida cadencia de la vida moderna, algo que me recordara los veranos de mi infancia, pero que también me ofreciera un nuevo comienzo. Y fue entonces cuando encontré la casa en el campo, en la costa norte de la República Dominicana. La casa con 2 pisos parecía ser la elección perfecta, al menos a primera vista. Tenía la cantidad justa de historia para alimentar mi fascinación por las leyendas y, además, estaba lo suficientemente apartada como para ofrecerme la tranquilidad que tanto deseaba. Sin embargo, lo que no podía anticipar en ese momento era que esta decisión me conduciría a encontrarme con una realidad mucho más complicada y tenebrosa de lo que jamás había imaginado. Poco a poco, descubrí que detrás de las paredes de esa encantadora morada se ocultaban secretos y misterios que iban más allá de cualquier historia que mi abuelo hubiera podido contarme. La historia de esa casa y lo que me ocurrió dentro de sus muros es algo que nunca olvidaré, un recordatorio que servía como advertencia de que hay verdades escondidas, esperando ser descubiertas, para bien o para mal. La casa se alzaba solitaria en el corazón de un extenso terreno, un oasis en medio de la gran extensión de cañaverales que se meció suavemente bajo el viento como olas en un mar verde. Más allá,
Las montañas se recortaban contra el cielo, custodias milenarias de los secretos de los campos de la provincia de Puerto Plata de la República Dominicana. La primera vez que mis ojos se posaron sobre ella, algo en su presencia, en la manera en que subía desafiante y serena a la vez, me hizo pensar que había encontrado el lugar perfecto para comenzar de nuevo, una nueva vida, una nueva historia, lejos del ruido y las complicaciones de la ciudad. Era como si, en su silencio, la casa me prometiera paz y refugio. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, esa primera tarde, y las sombras se alargaban como dedos curiosos sobre él. La casa, con sus paredes desgastadas por el tiempo y las ventanas que miraban al vacío, comenzó a adquirir una cualidad diferente, como si cobrara vida propia bajo la creciente oscuridad. El aire del entorno se enfrió y el silencio, antes reconfortante, se tornó pesado, cargado de expectativa. Cuando la noche se cerró por completo y las estrellas resplandecieron en el cielo, libre de la contaminación lumínica de la ciudad, la inquietud se instaló en mi corazón. Algo en el ambiente había cambiado. Lo que durante el día parecía ser la promesa de un nuevo comienzo, por la noche sugería secretos ocultos, historias no contadas que yacían en el paso entre la luz y la oscuridad. La casa, con sus murmullos apenas apreciable contra el viento nocturno, parecía decirme que no todo era como aparentaba. Esa primera noche, cuando la luna se alzaba alta y clara, bañando el terreno en un resplandor plateado, mi expectativa de tranquilidad se desvaneció, reemplazada por una sensación de vigilancia, como si no estuviera solo, como si la casa misma me observara, evaluara mi presencia con una curiosidad no exenta de malicia. Fue entonces cuando supe, con una certeza, que se hundió en mis huesos tan fríos como la brisa nocturna, que algo no andaba bien. Algo en la esencia misma de ese lugar se resistía a la calma y al olvido, ocultando en sus sombras historias de un pasado que quizás hubiera preferido no descubrir. Después de un largo día enredado entre cajas, desempacando recuerdos y acomodando mi nuevo espacio, el cansancio se apoderó de mí de una manera que solo puede entenderse después de sentir que, finalmente, uno empieza a sentarse. Con las últimas luces del día desvaneciéndose en el horizonte, me dejé caer sobre la cama, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo agradecía el merecido descanso. La casa estaba en silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber hasta el más mínimo sonido, prometiendo una noche de sueño tranquilo y reparador. Sin embargo, lo que vino después fue todo menos eso. Al despertar, el fresco de la mañana me golpeó con una realidad desconcertante. Estaba afuera, en el patio, tumbado en el suelo húmedo, con el rocío de la mañana empapándome por completo. El cielo comenzaba a aclararse, anunciando el amanecer, mientras yo yacía allí, confundido y desorientado. Mi mente luchaba por encontrar una explicación razonable. Había caminado dormido hasta allí. Era una posibilidad, claro, pero nunca antes me había sucedido algo semejante. No tenía antecedentes de sonambulismo, ni en mi infancia, ni en años posteriores. Esta inquietante experiencia se sintió como un aviso, un presagio de algo que aún no podía comprender, pero la verdadera inquietud se asentó en mi pecho cuando la historia se repitió la noche siguiente. De nuevo, me encontré al amanecer fuera de la casa, en el mismo punto del patio, con la hierba fría como único testigo de mi inexplicable viaje nocturno. La repetición del suceso eliminaba la posibilidad de una coincidencia o un simple acto de sonambulismo. Algo o alguien me llevaba fuera, noche tras noche, como si me arrastrara hacia algo que necesitaba ver o entender. La tercera noche, decidido a descubrir el misterio, me obligué a permanecer despierto, vigilando cualquier sonido, cualquier movimiento que pudiera explicar mis nocturnas excursiones. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, el sueño me venció y la historia se repitió con una precisión inquietante. Al despertar una vez más en el patio, la sensación de intriga se combinó con un temor palpable. No eran solo mis pasos los que se imprimían en la hierba húmeda. Algo más estaba jugando conmigo, algo que no podía ver ni interpretar, que se movía en las sombras, llevándome consigo en un baile macabro
que apenas comenzaba a revelar sus primeros pasos. Esta secuencia de eventos, lejos de ser meras coincidencias, entrelazaba una capa de misterio y suspenso cerca de la casa y de mi propia existencia dentro de ella. Lo que al principio consideré una peculiaridad se estaba convirtiendo rápidamente en un enigma que desafiaba toda lógica y entendimiento. Lo que aún no sabía era que esta era solo la antesala de revelaciones mucho más profundas y perturbadoras, verdades ocultas en el corazón mismo de mi nuevo hogar, esperando ser descubiertas. Durante el día, algo extraño sucedía en la casa. A pesar de estar solo, a veces sentía como si el lugar estuviera lleno de gente, una pesadez en el aire que hacía difícil hasta respirar, y el calor, ese calor, era algo fuera de lo común. No era el calor normal de un día de verano en el campo, era como si la misma casa estuviera al borde de prenderse fuego, un calor que se pegaba a la piel y no te dejaba tranquilo. En varias ocasiones, mientras cruzaba la sala o estaba en alguna habitación, me parecía ver llamaradas trepando por las paredes. Era una visión que duraba apenas un instante, pero lo suficientemente real para hacerme dudar de mis propios ojos. Parpadeaba y todo volvía a la normalidad. Las llamas desaparecían como si nunca hubieran estado ahí. Me quedaba mirando las paredes, buscando alguna señal de quemadura, algún rastro de ese fuego que juraría haber visto, pero nada, todo estaba como siempre. No lograba entender qué estaba pasando. Al principio, intenté buscar explicaciones razonables. Quizás era el reflejo de algo, un truco de la luz que hacía parecer que había fuego donde no lo había. Pero, ¿cómo explicar esa sensación de calor abrumador, esa atmósfera sofocante que se apoderaba de la casa sin razón alguna? Esas apariciones de llamas, esos momentos en que la realidad parecía distorsionarse, me dejaban pensando y preguntándome si acaso había algo más en esa casa, algo que no podía ver ni entender. Lo cierto es que cada día que pasaba, la inquietud crecía dentro de mí. La casa, con sus muros que parecían guardar secretos antiguos, comenzaba a sentirse menos como un hogar y más como un enigma, un misterio oculto que me desafiaba a resolverlo, sin dar pistas claras sobre por dónde empezar. Cuando caía la noche, la casa se transformaba en un lugar completamente diferente. No era solo el silencio del campo que la rodeaba, sino algo más, algo que se sentía en el aire. Empezaron a suceder cosas que ni en mis sueños más extraños hubiera imaginado. Sombras que no tenían fuente alguna se deslizaban por las esquinas de las habitaciones, como si fueran personas sin cuerpo, moviéndose en el rincón de mi vista. Y esos susurros, bajitos y constantes, como si una multitud invisible murmurara secretos justo detrás de mí. Intentaba atrapar las palabras, captar lo que decían, pero era como escuchar una conversación en un idioma completamente desconocido. Pero lo que realmente me ponía los pelos de punta eran los ruidos que llenaban la casa una vez que el sol se ponía. Eran más que simples crujidos de una estructura vieja acomodándose en la noche. Estos eran golpes fuertes y claros contra las paredes, como si alguien o algo los diera con fuerza desde dentro de los muros. Y no solo eso, a veces escuchaba el claro sonido de pasos en el techo, pesados y deliberados, como si una persona grande caminara de un lado a otro justo sobre mi cabeza. Las escaleras no se quedaban atrás, se quejaban bajo un peso invisible, crujían y gemían como si alguien subiera y bajara por ellas constantemente. No eran los sonidos típicos que esperarías en una casa antigua. Estos tenían un ritmo, una intención detrás. Varias noches me quedé despierto, escuchando, tratando de armarme de coraje para ir a investigar, pero algo en mi interior me decía que era mejor no saber, que había ciertas cosas en la oscuridad, que era mejor dejar ahí en paz. Cada noche, el ambiente se cargaba con una tensión tangible, como si la casa entera esperara algo, o a alguien. A veces, me asomaba cautelosamente por la ventana, esperando ver a un intruso o a un animal que explicara los ruidos, pero nunca había nada ahí, solo la oscuridad y el silencio del campo dominicano. Esa sensación de estar siendo observado, de no estar nunca realmente solo, se volvió mi constante compañera en la casa, una presencia casi tan real como la de las sombras
y los susurros que perturbaban mis noches. Después de pasar varias noches inquietantes, llenas de sombras y ruidos que no podía explicar, decidí buscar respuestas fuera de los límites de la casa. Me dirigí al pueblo más cercano, un lugar pequeño donde todos parecían conocerse entre sí. Con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera darme alguna explicación, empecé a hablar con la gente del lugar, en la plaza, en la tienda, en el colmado, donde fuera que pudiera entablar conversación. Mencionaba los extraños sucesos que estaban ocurriendo en mi nuevo hogar. La reacción fue casi universal. Al principio, la gente escuchaba con interés, reconociendo y murmurando palabras de preocupación. Pero tan pronto como detallaba las sombras, los susurros y especialmente los fuegos que aparecían y desaparecían, cambiaban el semblante. Algunos se excusaban y se alejaban rápidamente, mientras que otros simplemente cambiaban el tema, como si hablar de esos fenómenos fuera a traer mala suerte sobre ellos mismos. Era evidente que algo sabían, pero había una muralla de silencio que no estaban dispuestos a romper. Sin embargo, no todos en el pueblo se guardaban sus secretos. En una esquina del colmado, casi oculto bajo la sombra de un árbol antiguo, encontré a un viejo llamado Cristóbal. Su rostro estaba surcado por arrugas que contaban historias de años y experiencias vividas, y sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una luz de conocimiento y sabiduría. Al principio, se mostró renuente, pero algo en mi constante insistencia por saber lo que ocurría en aquella casa pareció conmoverlo. Con una voz sutil y baja, cargada de solemnidad, comenzó a contar la historia de la casa que ahora era mi hogar. La familia que había vivido allí antes, según sus palabras, había sido ambiciosa, buscando riqueza y poder más allá de los medios normales. Habían hecho un pacto con algo que no pertenecía a este mundo, un ser o fuerza que prometía todo lo que deseaban a cambio de un precio oscuro y terrible. Pero la ambición tiene un precio, y el trato, según el viejo, aún colgaba sobre la casa, una deuda no saldada con ese ser malévolo. Esa conversación me dejó con muchas cuestiones sobre mi cabeza. Al volver a la casa, la perspectiva de lo que me rodeaba cambió. Ahora, cada sombra que veía, cada susurro que oía, parecía estar bañado de un propósito, un mensaje que intentaba comunicarme algo. Los fuegos fantasmales que surgían y desaparecían no eran solo alucinaciones o trucos de mi mente cansada. Eran, según las palabras del viejo, señales del pacto que se había hecho, un aviso de que había fuerzas en juego que iban más allá de mi entendimiento. Y entonces, cada amanecer, cuando me encontraba inexplicablemente fuera de la casa, empecé a verlo como un acto no de confusión o juego, sino como una invitación, o tal vez una advertencia. La casa, con sus misterios y su historia oscura, no era simplemente un edificio antiguo en el campo dominicano. Era un lugar donde el pasado seguía muy vivo, clamando atención, y yo, sin saberlo, había entrado en medio de una historia que se había estado desarrollando mucho antes de que llegara a este lugar. Llegó un momento en que ya no podía más. La decisión estaba tomada. Tenía que dejar esa casa, pero irme no resultó ser tan sencillo como hacer las maletas y cerrar la puerta tras de mí. La casa parecía tener voluntad propia, resistiéndose a dejarme ir. Empezaron a suceder cosas extrañas, como si la misma estructura del lugar se opusiera a mis intentos de escape. Las puertas, que antes abría y cerraba sin pensar, ahora se negaban a moverse, cerrándose con un golpe fuerte cuando intentaba pasar. Las ventanas, por otro lado, parecían estar selladas, negándose a abrirse por más fuerza que aplicara. Las paredes se encendían en llamas. Era como si la casa me estuviera diciendo que no podía dejarla, no todavía. Pero hubo una noche que superó todo lo anterior, la noche que marcó el límite de mi resistencia. Determinado a liberar la casa de la presencia oscura que sentía me acosaba, intenté varios rituales de limpieza que había leído, esperando que alguno funcionara. No estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Apenas había comenzado, cuando la casa entera se sacudió violentamente, como atrapada en el puño de un terremoto que solo ella podía sentir. Los muebles se movían de un lado a otro,
Los cuadros caían de las paredes y un viento helado recorría los pasillos, apagando las velas que había encendido. Y entonces las vi, las sombras, más claras y definidas que nunca. No eran simples juegos de luz, eran figuras oscuras, moviéndose con un propósito, rodeándome. Sus formas eran humanas, pero ahí terminaban las similitudes. Algo en ellas era profundamente incorrecto. Sus movimientos eran bruscos, y aunque no tenían ojos, podía sentir cómo me miraban, cómo me juzgaban. El miedo que sentí esa noche era algo inexplicable, una certeza en lo más profundo de mi ser, de que si no salía de ahí, algo muy malo me sucedería. Cuando el caos finalmente se calmó y el primer rayo de sol se filtró a través de los orificios de las ventanas selladas, me encontré afuera, tumbado en el suelo, como si la casa misma me hubiera expulsado. Miré hacia atrás, a la silueta de la construcción, bajo la luz del amanecer, y supe que nunca podría volver a entrar. Algo había cambiado, tanto en la casa como en mí. Recogí lo poco que podía llevarme, algunas prendas de ropa y objetos personales que había logrado sacar antes de que todo se volviera una locura, y me alejé sin mirar atrás. Dejar esa casa atrás fue uno de los momentos más difíciles y liberadores de mi vida. A medida que la distancia entre nosotros crecía, podía sentir cómo el peso que había estado sobre mí empezaba a levantarse. Sabía que no volvería, que no podría volver. Lo que había dentro de esas paredes era algo que no quería entender ni enfrentar nunca más. Con cada paso que daba alejándome, me prometía a mí mismo buscar un nuevo comienzo, lejos de las sombras y los susurros de una casa que no era un hogar, sino una prisión para aquellos atrapados en su maldición. En las noches más silenciosas, cuando el mundo parece detenerse y el único sonido es el latido de mi propio corazón, a menudo me encuentro despertando abruptamente. En esos momentos de confusión entre el sueño y la vigilia, siento como si estuviera de vuelta en aquel patio, con el fresco rocío de la madrugada humedeciendo mi piel. Es una sensación tan real que, por un instante, me hace dudar de dónde estoy realmente. La memoria de la casa, con sus sombras y sus susurros, sigue siendo una presencia palpable en mi vida, un comunicado de lo que viví. Me pregunto a menudo sobre el destino de esa casa. ¿Seguirá de pie, solitaria en su terreno, esperando a que alguna alma incauta cruce sus puertas? O tal vez alguien más ya ha caído en su red, sin saber los secretos oscuros que sus paredes guardan. La idea de que la casa pueda estar esperando, paciente, a su próxima víctima, me llena de un desasosiego que no logro sacudirme. Esa experiencia en la casa cambió mi forma de ver el mundo. Me enseñó que hay misterios en esta vida que están más allá de nuestra comprensión, secretos que no deberíamos tratar de descubrir. Lo que viví allí me demostró que, a veces, es mejor dejar las cosas como están, aceptar que hay preguntas que es mejor no responder. Comparto mi historia, no como una advertencia vacía, sino como un consejo a aquellos que, como yo en su momento, pueden sentirse tentados por la promesa de un nuevo comienzo en un lugar desconocido. Es un llamado a la cautela, a pensar dos veces antes de dejarse llevar por la apariencia de perfección, porque detrás de la fachada de cualquier casa, especialmente aquellas que parecen ofrecer exactamente lo que buscamos, pueden esconderse verdades que desearíamos nunca haber descubierto. Y mientras relato estos eventos, una parte de mí no puede evitar mirar hacia atrás, hacia la oscuridad, fuera de mi ventana, preguntándome si de alguna manera la casa sabe que estoy hablando de ella. En las noches más oscuras y silenciosas, tengo la inquietante sensación de que algo o alguien podría estar observándome desde las sombras, recordándome que, aunque haya escapado, nunca estaré completamente libre de su influencia. Es un pensamiento que me persigue. La idea de que tal vez, de alguna manera, la casa aún no ha terminado conmigo, me sigue creando temor.